Mi nombre es Milton Pascual, soy de la comunidad Mataje Alto. Mi nombre es Delfín Taikus Cantincus, mi comunidad es de San Marcos. Esta canción se llama Caramba Costeña. Bueno, como mi papá sabía, entonces él me enseñó de muy pequeño. Yo tenía 8 años, él me enseñó, yo pues puse interés personal. Luego de ahí pues yo me empecé por sí mismo, yo solo, interesando a la hora que ellos tocaban, yo escuchaba. Como mi papá tenía marimba, yo me iba a la casa, ponía a entonar yo solo. Y así seguí el paso y hasta al final que yo me aprendí un poco, sí, sé entonar un poco la marimba. La marimba es muy difícil, sí, uno es poner en práctica. Todo es difícil de aprender, pero tengo 26 años ahorita. Yo aprendí desde 8 años hasta los 10 años, interesé en entonar marimba. Luego de ahí, mejor dicho, como que me dejé un poco, luego comencé y ahora estoy siguiendo vuelta el paso de la marimba. Interesado para seguir adelante, estoy eso. Sí me acuerdo un poco, creo que como en 8 años, mi papá tocaba y yo también estuve con mi papá, no aprendí a tocar, porque la marimba pues suena, en primer lugar suena bonito, ¿no? La marimba. Y cuando uno se está aprendiendo pues a tocar marimba, a uno le da gusto para aprender a tocar, pero lo que pasa es que a mí no pude aprender mucho porque no me da mucho en tocar la música, ¿no? La marimba, porque eso creo que al que le da para tocar la música marimba. Uno se aprende en bordón, dice, en la grande. Luego tiene que aprender en la parte pequeña, se llama triple. Entonces, en el triple es la que va a conformar la música marimba. Entonces yo hago las dos, hago en dos lados, sí. Primero aprendí en la grande, luego aprendí triple, sí. No, yo solo lo que aprendí en acompañar nomás. Y para, como se dice, los mayores decían al bordón. Y el bordón es solamente acompañar un poco y lo que dicen que al sonido más pequeño es el que le hace la música ya. Es más difícil para tocar. No entono mucho en como algunos ahí tienen sus nombres, ¿no? En la música de marimba, cunguán, otro agua abajo, otros que dicen, eh, hay muchos nombres, ¿no? Pero no lo hago mucho, sé como 7 músicas más o menos. La marimba es uno de los difíciles que utiliza la mente y el oído. Sí. Uno tiene que tener la capacidad para aprender la marimba bien, para entonar. Sí. Hay personas que son muy, como se dice, demora para aprender. Hay unos que son inteligentes, rápido aprenden. Sí. Sí. Yo fui uno de los.
decir, como más rápido para aprendizaje por sí mismo. Sí. Desde muchos años han criado eso nuestros abuelos, que ya han sabido de hasta que yo nací escuchando esa música marimba. Otros dicen que no es de los aguá, pero se comparten entre las dos etnias, los mestizos y como decir la etnia negra y los aguá. Pero ellos, la entonación son diferentes, sí, porque aguá entonan diferente. Esa es la diferencia que hay. Solo existe ya 2 marimberos que tenemos la comunidad de Mataje. O sea, habían más mayores que ya se han fallecido, ya no existen. Sí. Pero habemos ahora por los jóvenes interesados para seguir aprendiendo. Después que ya ellos nos dejen, pues nosotros seguiríamos adelante y enseñarlo a los otros jóvenes que están dedicados para aprender. Sí. Antes existía más marimberos, ¿no? Porque antes no había equipos de sonido, todos esos tipos de música, radio. Ahora que ya que ha venido todo lo que es de afuera, pues ahora los jóvenes más se dedican a escuchar música de lo que es de afuera. Les invito a los jóvenes que se integren como grupo, la etnia Aguá, integren a aprender la marimba de los antepasados, nuestros abuelos que ya han dejado, ellos ya no existen. Entonces los jóvenes quiero que nos integremos siempre para seguir adelante el proceso, no perder esa cultura. Sí. Todos los jóvenes que estamos recién criando, pues que sigan adelante, ¿no? Para aprender música de marimba, porque hay mayores que ya están acabándose, y si nosotros no practicamos en eso, pues sería que la música aguá estaría ya, como decir, morir más que todo, ¿no? Entonces, pues aquí seguir adelante, ¿no? Con la música nuestra, y también a dejarles mensaje a los mayores también, que nos enseñen a tocar la música que es nuestra. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.